Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras que me habéis dedicado. Gracias por vuestro saludo, por vuestro cariño, por vuestra presencia. Cuando venía con el alcalde en el coche, le venía diciendo que con Villarrobledo me siento especialmente obligado, porque quien ha sido tantos años presidente de esta región, ni más ni menos que 21 años, puedo decir, y decir con verdad, que si ha habido una ciudad importante, con peso específico, que nunca, ni en los momentos más complicados, ha fallado a la hora de apostar por la izquierda, por el progreso y personalmente por la candidatura que encabezaba, fue Villarrobledo. Por eso, mientras viva, el tiempo que tenga de vida, miraré, vendré y veré a Villarrobledo como un objeto de cariño, de afecto, como un pueblo cercano, como unas gentes que cuando entraba y veía, por ejemplo, a Maruja del Amo, a Pedro Antonio, a tantas gentes que han estado cerca, me acordaba de otros, como por ejemplo de aquel alcalde ejemplar, bondadoso, Miguel Escudero. Gentes que dejaron, ya no están con nosotros, lo mejor, sus mejores intenciones, sus mejores esfuerzos, porque hoy se viva en Villarrobledo mejor que se vivía. Mirad, hace tiempo que yo no estoy ya en la política activa, que no tengo ningún cargo público, ni en el Partido Socialista tampoco. No tengo experiencia, se me va olvidando, pero lo que no se me olvida son las emociones. Las emociones de comprender qué es lo que defendemos cuando se acerca una fecha electoral como la del próximo día 26. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que deseamos? Yo no quiero perder la emoción para decir, en primer lugar, que un mitin, amigas y amigos, lo da cualquiera. Cualquiera que se prepare, cualquiera que tenga un micrófono, un atril y un papel, da un mitin. Cualquiera puede utilizar incluso un micrófono, aquí, en el Congreso de los Diputados, en una plaza pública, para ofender o para faltar al respeto. Yo alguna vez he hecho bromas, he querido que la gente se ría. Ahora, por ejemplo, cuando hablaba Manolo de que en el Arguellite están esperando que vaya a Cospedal, la próxima vez que vaya por el Arguellite digo, pues vaya cosa que esperáis, ¿no? Pero en fin, yo desde luego, no la esperaba. Pero bueno, en cualquier caso puedes hacer una broma, puedes hacer una referencia para que la gente sonría, porque un mitin no puede ser un velatorio. Una campaña electoral, la gente que está convencida, y aquí hay alguno que habrá venido a escuchar qué dice Manolo, qué dice Bono, qué dice el alcalde, ¿no? Yo siempre decía, cuando empezaba los mítines, que si alguien preguntaba luego qué ha dicho Bono, ya os acordáis que decía, a quien pregunte qué ha dicho Bono, decirle de mi parte, es el primer favor que os pido. Quien pregunte le decir, nos ha dado recuerdos para ti. Le mando recuerdos a todo el que pregunte. Escucha, y a quien no pregunte, dárselos. Nos queda algo más de una semana para las elecciones. Y esas gentes que dicen en público, incluso a veces caemos todos en el error de decir, están las cosas mal, esta vez las cosas son muy difíciles. Yo, subiendo ahora la escalera, digo, bueno, claro, ¿ha habido alguna elección que sea fácil? Me estaba recordando Pedro Antonio cuando estaba en las Juventudes Socialistas, que hicimos aquí el Día de Castilla-La Mancha, un año en el que había elecciones pronto, el año 1999, y se dedicaron en el Partido Popular a repartir un periódico del que compraron 60.000 ejemplares para repartirlos, calumniándome de la manera más vil. Y a las pocas semanas
habló el pueblo de Castilla-La Mancha 52% a favor del Partido Socialista. Y les dije, ahí tenéis la prueba. 1-1 votó. 1-1 votó. Pues el 52% para el Partido Socialista. Había una conciencia clara de que queríamos ganar y que teníamos un proyecto para hacer que lo que resultaba imposible para algunos fuese una realidad. ¿Es difícil ahora? Claro que es difícil. Nunca ha sido fácil. Ahora es difícil. Pero amigas y amigos, los más mayores decid a los más jóvenes, ¿no era más difícil? Recuerdo en una ocasión que vine a un bar que había en Villarrobledo que se llamaba Bartolo, con Manolo Marín, que era un diputado de Ciudad Real. Vinimos a dar un mitin, era un local muy alargado, recuerdo. ¿Y sabéis quién nos recibió? La Guardia Civil. No tienen ustedes permiso para dar el mitin. Y ahí estuvimos hablando y tal, hasta que lógicamente dimos el mitin. Aquello era difícil. Esto de ahora, la dificultad estará en que no sabemos expresarnos, en que perdemos la ilusión, en que no sabemos quizá tener la inteligencia necesaria para cuando alguien nos falta el respeto, poder contestarle. Mirad, yo digo que no quiero faltarle a nadie el respeto. Incluso, fijaos, yo fui de los primeros españoles más o menos conocidos que cené con Pablo Iglesias y con Errejón. Les convidé a cenar y tengo buena relación con ellos. Un día, Pablo Iglesias, que es un especialista en los medios de comunicación, esto no hay que negárselo, es capaz de decir una cosa en cada sitio y que casi no se note. Yo quiero que se note que cuando habla 25 veces de patria en la Puerta del Sol, no puede irse a Barcelona y estar en favor de aquellos que quieren un referéndum para la secesión. No puede ser. Y no se falta el respeto. Yo si estuviera aquí se lo diría, como le dije amablemente, se lo diría así: mira, Pablo, no puede ser que nos llames casta en un sentido negativo, porque el alcalde ha dicho que su abuelo le dio Pepe Bono casa. Si no lo explicamos bien, querido alcalde, pensarán que es que yo le regalé una vivienda social, que entre las muchas calumnias que me han dicho, esta la podrían añadir, ¿no? Como le había dado, la primera vez que dijeron la cosa más gorda contra mí fue que le había dado una concesión de una gasolinera en Madridejos a una persona que, a ver si me sale bien cómo os lo cuento, que es la primera vez que lo cuento. Y era una mentira como la copa de un pino, que yo había dado una concesión de una gasolinera a una persona muy cercana a mí. Y yo cuando lo leí, dije, una rueda de prensa voy a dar hoy en el bar de Manila, que estaba debajo de la presidencia. Y un periodista del periódico El Ya me dijo, aquí tenemos el certificado del registro de la propiedad, de que aquí hay una gasolinera, que usted ha concedido esta licencia. Todo era verdad. Y cuando ya creían que me tenían acorralado, y haciendo un poquito de teatro también, dije, pues sí, lleva usted razón. He dado una licencia. Además en ese lugar, y además en Madridejos. Pero mire usted, ha ido usted al registro de la propiedad, ha ido usted al registro mercantil, pero usted no ha ido al registro civil, porque dice usted que se le ha dado a mi hermano y yo soy hijo único. Esa fue la primera que me montaron. Yo a tu abuelo, Alberto, yo no le di una casa. Su abuelo, ¿sabéis lo que era en el tesón del Encinar? No era el jefe, ni el gerente, ni el subjefe. Era un porquero, porque en aquella finca lo que se criaba era el cerdo ibérico, al que se le extraía el semen para luego repartir semen de cerdo ibérico por toda España. Es así. Allí tuve el honor de conocer a su abuelo. Y hoy puedo decirle a Pablo Iglesias, el joven,
puedo decirle que todos tenemos una casta, todos. Los reyes, imagínate, la dinastía de los Borbones, menuda casta, ¿no? Digo que viene de lejos. Pues bien, una casta es esa. Hay castas en sentido negativo, ¿no? Pero yo le dije a Pablo Iglesias, oye, mira, yo pertenezco a la casta de Pablo Iglesias, el que fundó el Partido Socialista, de Indalecio Prieto, de Francisco Largo Caballero, de Felipe González. Y esa casta es una casta que no cambio por la tuya. Porque tú, en ese caso, serías persona que no haces honor a tu casta, entre otras cosas, porque esa casta que algunos quieren faltarle al respeto para conseguir votos, tenemos la obligación de decir aquí, durante la campaña electoral y sin campaña electoral, que se encontró un país complicado y difícil. Dejadme que os diga que Felipe González, cuando en el año 1982 ganó aquellas elecciones, que tantas emociones produjo en tantas casas, después de tantos años de dictadura, un gobierno socialista, se asomó a una ventana en un hotel cercano al Congreso de los Diputados y dijo: quiero ser el presidente de los que me han votado y de los que no me han votado. Y Felipe fue ejemplo de integración. Con él entramos donde decía la derecha de siempre que no nos dejaban entrar porque nos tenían envidia, en Europa. Entramos con Felipe González. Con él, con un gobierno socialista, se generalizó la educación, la sanidad, las pensiones. Esa es la casta a la que muchos pertenecemos y queremos pertenecer. Por eso, cuando Pablo Iglesias, al que yo invité a cenar, dijo de Felipe González que era un asesino de la Calviva, tuve que decirle, y le repito, que políticamente no le llega al tobillo Pablo Iglesias a Felipe González. Y que está bien que se haga teatro. A veces en la política hay más teatro que en los teatros profesionales de representación de obras de teatro. Pero, oiga, usted hoy, Pablo Iglesias, el de Podemos, ha dicho que Zapatero es persona a quien le pide consejo y que además es el mejor presidente de la democracia. Como le ha contestado Susana Díaz, pues afíliate al Partido Socialista. Si tanto te gusta, afíliate. ¿O es que acaso está hablando bien de Zapatero para ver si engaña a algún seguidor de Zapatero y dice: mira, voy a ver si lo voto? Ojo, que el mismo que hoy ha dicho que admira a Zapatero, antes de ayer dijo, cuando Zapatero era el jefe, que el Partido Popular y el Partido Socialista eran la misma cosa. ¿En qué quedamos? ¿Qué vale? ¿Lo de antes de ayer o vale lo de hoy? Como decía Mario Mariani, un escritor italiano, que decía: me place la magnífica elasticidad de vuestro pensamiento. Los mismos que ayer decíais viva Mussolini son los que hoy decís abajo Mussolini. Pues hay un nivel de representación muy alto. Los mismos que ayer decían que éramos PSOE y PP, la misma mierda es, así decían, hoy admiran a nuestros líderes. Pues que se apunten. Están las puertas abiertas para hablar con fuerza sin faltarle a nadie el respeto. Cuando Pablo, el de Podemos, dijo que cuando ellos ganaran el miedo iba a cambiar de bando, también le dije: mira, Pablo, no te pases. En este país no hace falta que haya ni bandos ni miedo. Bastante miedo hubo y bastantes bandos tuvimos que superar. No es bueno hacer una política en la que en definitiva se genere odio social al que no piensa como tú, al que no es como tú, al que no vota como tú o al que no reza como tú. No se puede aceptar.
Este es un país que con Felipe González y con el Partido Socialista dejó atrás a la España inquisitiva y dura para llegar a una España moderna, en que aquí el que quiere le reza a Cristo, el que no le reza a Alá y el que no le reza a nadie. Y eso es algo que se ha conseguido con normalidad. Este es un país en que aquí cada uno se acuesta con quien quiere y le dejan. Y eso se ha conseguido con un gobierno del Partido Socialista. Este es un país libre. Este es un país libre en que se ha gobernado para la gente. Y es un insulto a la gente decir que ahora viene un partido para que la gente cuente en el gobierno. ¿No contó acaso en las leyes que estoy mencionando o evocando? ¿Qué fue lo que nos encontramos aquí? Hay gente que dice Bono es moderado, Bono es la derecha del PSOE. Que digan cada uno lo que quieran. Yo a la derecha, la verdad, es que, claro, depende de qué derechas. Claro, no es lo mismo la derecha de Rita Barberá o de Cospedal que, por ejemplo, pues la de Cifuentes o la de Feijóo. Ciertamente son los cuatro del PP, pero no son lo mismo. Eso se puede decir de cualquier partido. Yo he sido moderado, sí. He sido radical en una cosa, ¿sabéis en qué? En que no nos ganan nunca. 21 años perdiendo les hicieron poco amigos míos. Moderados sí, pero no ganaron nunca. Y es que algunos son muy radicales en el micrófono y luego son unos flojos en las urnas. Donde hay que ser duros es en las urnas, donde tenemos que demostrar lo que el otro día me decía una mujer en Almendros, en Cuenca. Me decía, Bono, con lo que hemos sido nos van a ganar estos, con lo que hemos hecho. Y de pronto dije, voy a apuntar, ¿qué hemos hecho? Dejadme que os recuerde alguna cosa de la que la casta ha hecho. En esta región, cuando llegamos al gobierno, era la única región de España que no tenía universidad. ¿Y sabéis qué decía la derecha? Que no hacía falta. Que no hacía falta. En esta región había 80.000 viviendas que no tenían váter. Y cuando llegó Felipe González al gobierno, algunos diréis, los más jóvenes, ¿y cómo es posible? ¿Sabéis cuántas casas había en España que no tenían ducha? El 40% de las casas no tenían ducha. ¿Sabéis cuántos, no sé cuántos rumanos habrá hoy en Villarrobledo o en España? No sé. ¿Sabéis cuánto había cuando se aprobó la Constitución? ¿Cuántos rumanos había en España? Había 27. 27. Este era un país que exportaba trabajadores, pero que no recibía migrantes. ¿Sabéis cuál era el salario mínimo cuando se aprobó la Constitución? 78 euros al mes. Al mes. ¿Cuántas de vuestras abuelas conocieron la nevera? Muy pocas, muy pocas. ¿Sabéis cuántos analfabetos había en España? El 16%. ¿Y en Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha, el 42%. Eso fue lo que recibimos. Y la casta lo que hizo fue generalizar la educación, la sanidad, las pensiones, poner a España en el corazón de Europa, respetarse a sus presidentes, gentes que como Felipe, que como el alcalde, que como Manolo, porque claro, estamos hablando de casta, también la de Manolo, sus padres, sus hermanos, pastores. No son castas para comparar contra otras, no, cada uno tiene la suya, pero hay algunos que os podéis sentir muy orgullosos. Felipe, hijo de un vaquero, que se pudo poner el frac, el smoking, los pantalones de pana o el bañador, pero nunca tuvo que hacer teatro ni con el vestido, ni con el pelo, ni con elementos externos. Eso fue lo que hizo Felipe González. Mirad, dicen que es un partido viejo. Claro, tiene sus años. Pero nos hemos dado cuenta y hemos aprendido que más que profetas o artistas, lo que necesitamos son
ingenieros de la política, gentes que resuelvan problemas, no gentes que subidos a un púlpito sean capaces de predicar hoy lo que mañana están dispuestos a negar, o lo que es peor, gentes que están dispuestos a predicar lo que sea porque saben que en su memoria no está poder cumplirlo. Es lo que decían aquí de aquel diputado de Villarrobledo, por cierto, que no citaré su nombre y su anécdota, al que llamaban Pepe Promesas. Es así. Esta casta del Partido Socialista lo que ha hecho, lo que quiere seguir haciendo es trabajando por aquellos que más lo necesitan, generando odio social hacia nadie, defendiendo la libertad hasta el punto de que decimos que socialismo es libertad. Yo cuando el otro día vi que en Podemos se emocionaban y lloraban abrazando a Julio Anguita, por el que también tengo el respeto de los años y de ser persona que merece, como todos, el respeto, pero también merece la memoria. Fue el que junto con Aznar quiso desalojar a Felipe del poder y a algunos incluso meterlo preso. Esa fue la pinza, Anguita y Aznar. Y ahora, lo recordaba muy bien Manolo, podríamos no tener elecciones, porque Pedro Sánchez fue el único candidato que le dijo al jefe del Estado: acepto ser candidato. Claro que sabía que era muy difícil, no hay que ser muy listo para darse cuenta que lo tenía muy difícil, pero ¿os imagináis que hubiera dicho que no, como dijo Rajoy? Hoy tendríamos un problema institucional muy grave en España. Dijo que sí y llegó a un acuerdo con Ciudadanos. Pablo Iglesias dijo que no, que él quería ser vicepresidente, tener el Centro Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa. O sea, los que no querían ningún cargo, los que piensan que con una sonrisa se arregla España, lo que pedían era el Centro Nacional de Inteligencia, para poner el oído. Bien está, el oído y la sonrisa. Pero el caso es que no aceptaron llegar a un acuerdo para que hubiera un gobierno de izquierdas. Contra hechos no valen razones. Los hechos son acero, las palabras son cera. Cada uno puede hablar del modo que sea y convencer con más o menos facilidad. Pero el otro día, cuando les veía a los cuatro discutiendo, yo le hubiera preguntado: yo nunca votaré a Ciudadanos. Ciudadanos no es mi partido. Ciudadanos no es una organización, ni su líder, que me merezca la confianza de mi voto ideológico. Pero, ¿qué le ve usted a quien ha sido abogado o es abogado? ¿Qué tiene usted en contra de él o de mí para haber permitido que ahora el señor Rajoy pueda volver a ser presidente? Explíquelo usted. Déjese de otro teatro. Diga por qué no quiso que hubiera un presidente de izquierdas y dice usted que ahora va a ser de izquierdas el que salga. Pero si lo teníamos al alcance, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no dijo con la claridad meridiana que el Partido Popular tenía un programa que era en B? Por así decir, el Partido Popular tenía un programa oculto, que era casi tan negro como sus cuentas. ¿Por qué no le dijo, en vez de meterse con el Partido Socialista o con Felipe González o con que el miedo va a cambiar de bando, por qué no le dijo a Rajoy: mire, usted y su partido en empleo, mal, en la deuda pública, mal, en la caja de las pensiones, mal, en las becas, mal, en la discapacidad, mal, en corrupción, sí, en eso, muy bien? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán en el interior de esa casa que hasta la fachada la tienen en el juzgado? Esto no se le dijo. Esto no se le dijo desde la posición de quien quiere con una sonrisa. Con una sonrisa no se arreglan los problemas. Se arreglan con respeto, sin odio social, procurando respetar al que no piensa como tú y sabiendo que hoy tiene España un problema
que no ha tenido tan grave nunca, y es que hay un grupo de secesionistas en Cataluña que quieren romper la solidaridad de España y que dicen que quien paga más impuestos tiene que tener más derechos. Y esto es tan obsceno, es tan trabucaire, tan rancio, tan insolidario, tan vergonzoso, que quien lo apoye no puede pertenecer a la izquierda. Pagar más impuestos, pagar más impuestos no da más derechos a nadie, ¿os imagináis? Lo he puesto muchas veces de ejemplo. Que alguien vaya al hospital y diga, mire, a mí tráteme mejor, porque yo pago más renta que este desgraciado, mi pijama tiene que ser nuevo, yo necesito más enfermeros en el quirófano. Y este tío está loco, diríamos. Pero ¿por qué han extendido a la especie de que en Cataluña pagan más impuestos? Pagarán más impuestos los de Pedralbes. O también van a hacer dentro de Cataluña, inventarse naciones en el Valle de Arán, en Sabadell, en Pedralbes, para que quien pague más viva mejor. Pero no os dais cuenta que si eso es así, no tendrá ningún sentido ni el Estado ni la nación. Pero ¿a qué inventarnos más naciones con el tiempo que tenemos que dedicar a resolver injusticias concretas? Con lo hermoso que es lo que se parecen los seres humanos, que a algunos les haya dado por inventarse diferencias inexistentes y convertirlas en privilegios. Pero no es verdaderamente hermoso que gentes altas y bajas, que le rezan a uno o le rezan a nadie, que son hombres o que son mujeres, que viven en un lado o en otro, que son ricos o que son pobres, cuando entren, como decía Manolo, al hospital, no se les pregunte más que dónde les duele, no cuánto tienen. Eso ha costado mucho conseguirlo. Los ciudadanos están hartos de algunas cosas. Y es verdad, tenemos que cambiarlas. Hay que cambiar la ley electoral cuanto antes. Particularmente lo vengo diciendo hace mucho tiempo, porque es una ley electoral que no es justa. Hay que dejar de hacer caso a los que más poder tienen o más gritan. Un gobernante ha de hacer lo que cree que debe hacer, aunque en las encuestas no sea popular. Para eso están las elecciones. Si lo que has hecho no le gusta a los ciudadanos, ya te echarán cuando tengan las elecciones o la primera oportunidad. Felipe González tuvo un dilema, lo traigo a colación porque quizá os acordéis, España pertenecía a la OTAN desde el año 1982. Habíamos entrado en la época de Calvo Sotelo y los socialistas decíamos OTAN de entrada no, estábamos en contra de la OTAN y estuvimos en contra de la OTAN y votamos en contra de la OTAN en el Congreso de los Diputados. Yo era diputado y voté en contra de aquella entrada, de aquella aproximación. Luego llegó Felipe y cambió de opinión. ¿Alguien no ha cambiado de opinión en su vida? Claro, todos hemos cambiado alguna vez de opinión. Es malo cambiar de payaso mañana que sea un payaso toda su vida. Este partido tiene suficientes años como para saber que su casta no es una casta de descastados, sino de gentes que han apostado, y seguiremos apostando por aquella gente que menos tiene. La tempestad es severa, pero el PSOE no es un barco a la deriva. Yo os digo con mucha tranquilidad y con mucha naturalidad, en nuestro partido, quien dice sálvese quien pueda, no lo queremos, porque el sálvese quien pueda en nuestro partido y en España es la perdición de todos. Tiene que haber gente dispuesta a sacrificarse, dispuesta a no hacer teatro para defender a aquellos que, aunque no nos voten, son la razón y la existencia del Partido Socialista. Este no es el momento de ver si son galgos o si son podencos en la tele, de quién habla mejor o de quién habla peor. Yo estoy pidiendo un voto para mi partido, para Pedro Sánchez como presidente del gobierno, porque, amigas y amigos, cuando subíamos una señora que estaba en la puerta del ascensor, me ha parecido que era así, me decía, Bono, por Dios, por Dios, por Dios, que ganemos. Y yo le he dicho, Dios no está en el censo,
Tú sí. Por tanto, el 26 a votar. Y eso os digo, a votar. Gracias y hasta siempre. Muchas gracias.